observamos la médula espinal, vamos a ver un corte medular esquemático, claro. Tenemos que identificar qué es anterior y qué es posterior. Yo siempre tengo una regla, casi que mnemotécnica o visual, donde, claro, se asemeja la parte de la sustancia gris, lo que se ve en color gris, como si fuera una A, ¿no? Que está más abierto en esta parte. Por lo tanto, yo siempre me imagino como si fuera una A, estas patas son las patas de la A, para indicar que esto es anterior y esto es posterior. Porque después puede haber dificultad de saber qué viene o qué sale de cada una de las partes. Por lo tanto, acordamos que es la parte más gruesa de esa mariposa, ¿no? También llamada en muchos libros, pues esa es anterior y el otro es la parte posterior. Vamos a ver qué diferentes estructuras o qué diferentes fisuras nos encontramos en los bordes de la médula espinal. Vemos en la parte más anterior, porque hemos dicho que esto es anterior, estamos viendo la fisura mediana anterior, que sería esta línea o este hueco, este espacio que existe justo en la línea media. Si nos vamos a la parte posterior, veremos el surco medio posterior, que al ser un poquito más estrecho y casi estar pegado, se le llama surco y no se le llama fisura, porque no hay tanto espacio como en la anterior. En la parte lateral, estamos en la parte anterior de nuevo, en la parte lateral estaría el surco anterolateral, porque hay un surco, no hay ninguna línea que lo marque, y hay un pequeño lugar por el que después veremos qué pasa, qué fibras pasan por ahí. Y aquí tenemos el surco posterolateral a ambos lados, claro, siempre es simétrico en ambos lados. Tenemos el surco posterolateral y entre medias del surco medio posterior y el surco posterolateral tenemos el surco intermedio posterior, que lo tenemos representado con esta línea. Todos estos surcos van a ser importantes para comprender las estructuras que veremos después. Esto es en cuanto a los bordes, ¿no? A los entrantes, a los surcos o fisuras que forman la médula. También vemos que hay una parte de sustancia gris, que la hemos coloreado como gris, y parte blanca. Entonces, la parte blanca, la parte anterior, recibe el nombre de cordón anterior, que sería toda esta región. Llamado cordón anterior. Por tanto, hay otro cordón en la parte posterior, que será el cordón posterior. Cada uno tendrá sus funciones. No es casualidad que esto esté en azul y esto esté en rojo. Hemos dicho antes que las neuronas sensitivas eran azules y las neuronas motoras eran rojas. Algo tiene que ver con eso. Y después tenemos el cordón lateral que nos lo encontramos en la parte más lateral, no puede ser de otra manera. Si vamos a la siguiente imagen que también tenemos en la guía, vemos en la médula espinal, una rodaja de médula espinal, donde estamos viendo la sustancia gris, estamos viendo la sustancia blanca, y aquí estamos marcando que lo anterior tiene un componente motor y lo posterior tiene un componente sensitivo. Acordaros, lo que estaba detrás era azul y lo que estaba delante era rojo. Por lo tanto, coincide, ¿no? Motor rojo, sensitivo azul. Al igual estamos viendo aquí la entrada o salida de unos nervios que después veremos con un poquito más de detalle. Si nos centramos en la parte de dentro, ¿no? En la sustancia gris, estamos viendo lo que llamamos en la parte posterior el asta posterior. Claro, asta porque tiene la forma de cuerno de toro o cuerno de vaca, depende de lo que más nos sea familiar, ¿no? Tenemos el asta posterior, la que está en la parte posterior, tenemos el asta anterior, la que está en la parte anterior, y después tenemos un asta lateral solamente entre T1 y L2. Y después, más adelante, veremos por qué es esto. Acordaros que solamente en ese tramo es donde hay asta lateral. En el resto solamente hay asta anterior y asta posterior. Si le damos un golpe a la pantalla, hacemos tic tic y esto se cae, madre mía, se cae así de manera brusca, ¿no? Entonces podemos simbolizar con colores lo que acabamos de decir, ¿no? El asta posterior tendrá que ver con un color azul, que ya sabemos todos que es sensitivo. En la parte anterior, el asta anterior está en rojo, relacionado con responsabilidad motora. Y la parte verde, que veremos que tiene que ver
con el sistema visceral o el sistema parasimpático. Vamos a ver este esquema de nuevo que tenemos y vamos a ver cómo está organizado de manera básica las neuronas sensitivas, interneuronas y neuronas motoras. Vemos en el nervio raquídeo, en el nervio espinal, como estamos viendo aquí, de repente aparece una neurona azul, por lo tanto es una neurona sensitiva, donde tenemos que el axón llega hasta el asta posterior. ¿Y dónde tiene el cuerpo neuronal esta neurona? Pues lo estamos viendo aquí. Estamos viendo este cuerpo neuronal que está situado en una estructura que está fuera del sistema nervioso central, que es el ganglio raquídeo. Los acúmulos de neuronas que están situados fuera del sistema nervioso central se llama ganglio, ¿vale? Después veremos cómo se llama dentro del sistema nervioso central. A continuación, en este asta posterior va a aparecerá una interneurona que está con color naranja y que va a conectar con una neurona motora, que la neurona motora sale desde el asta anterior, y va a ir a formar también el nervio raquídeo. Es decir, estamos viendo que va a ir por el mismo sitio, por el mismo nervio raquídeo. Vemos que transcurren fibras sensitivas y fibras motoras. Es decir, cuando hay una compresión o un problema en un nervio raquídeo, estamos viendo que se ven afectadas las dos. En este otro esquema que también tenéis en la guía, vemos exactamente lo mismo, no hay diferencia. Estamos viendo la médula espinal, donde vamos a ver esa neurona sensitiva que, por ejemplo, viene desde el corpúsculo de Pacini, por ejemplo, puede ser desde cualquier receptor, que va a llegar hasta el asta posterior. Desde ahí va a haber una interneurona que va a sinaptar con la neurona motora que va a ir, por ejemplo, hacia los músculos, que podrá ir hacia un músculo, hacia dos músculos, dependiendo de la circuitería, lo compleja que sea. Desde esta perspectiva tenemos que ver, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? Que sabemos que el cuerpo humano tiene una representación somatotópica. ¿Qué significa una representación somatotópica? Pues que en la médula hay una representación de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista motor, es decir, de las neuronas motoras, vemos, por ejemplo, que la representación sería de este tipo. Aquí estamos viendo una rodaja de la médula cervical, ¿no? De la región más alta, y aquí una rodaja de la médula lumbar. Y vemos cómo habrá neuronas que salgan desde la sustancia gris para inervar músculos que están situados en la mano, otros que irán al antebrazo, otros que irán al brazo, otros que irán a la cintura escapular, otros que irán a la musculatura del tronco, la más cercana al miembro superior, otros que irán a la musculatura propia del tronco, es decir, la musculatura profunda para el control postural, por ejemplo, del cuello o del tronco superior. Al igual que desde la región de la médula, pues habrá un lumbar, pues habrá neuronas que vayan hacia los músculos del pie para inervar estos músculos, otros hacia la pierna, otros hacia el muslo, otros hacia la cintura pélvica, otros a la musculatura que controla el tronco en la parte más baja, y también veremos músculos profundos del tronco y de la pelvis. Como vemos, es una representación somatotópica, es decir, que tenemos en la médula todas las partes del cuerpo. Por lo tanto, no será lo mismo una lesión en una región o en otra. Si hay una lesión en la parte más medial, pues habrá más afectación de la musculatura más medial. Si en la parte más lateral, más lateral. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque no todas las regiones son iguales y la afectación de esas regiones tampoco son iguales. Ahora veremos cómo es un reflejo, un arco reflejo, para entender un poco cómo sucede la conexión entre ambos semicuerpos.